¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente al penúltimo capítulo del día de hoy del libro del Evangelio de San Mateo. Hoy vamos a leer el capítulo 27, donde nos enseña ya las escenas del Calvario. Así que bienvenido, disfruta la lectura de la palabra de Dios, es una bendición. Nos recuerda el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, un sacrificio tan grande y tan maravilloso con tal de salvarte y darte vida eterna. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por salvarnos. Gracias por darnos vida eterna. Gracias por tu palabra y recordar esas escenas tan maravillosas que nos hablan de tu misericordia y tu amor tan profundo. Danos de tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 27 dice: Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Ya ellos lo habían condenado y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. El Judas, el traidor. A él solo le interesaban los bienes, solo le interesaba el dinero, la plata. No le interesaba más la vida de Cristo y no le interesaban las cosas espirituales. Él solo pensaba en el dinero. Pero su plan no salió, su plan fue desviado, su plan fue truncado porque él pensó que Jesús iba a liberar y el quedarse con el dinero. Entonces diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo salió, se fue y se ahorcó. Qué triste fin para un hombre que traiciona el Evangelio. Qué triste fin para un hombre que traiciona a Cristo Jesús. La paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Miren, queridos amigos, rechazar el Evangelio nos lleva a la muerte y nos lleva a la muerte eterna. Por eso tienes que aceptar el Evangelio y dice, y no traicionar el lindo Evangelio que Cristo nos ha anunciado. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de la ofrenda porque es precio de sangre. Después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero como ordenó el Señor. Se está cumpliendo una profecía. Entonces Jesús pues estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le dijo: tú lo dices. Sí, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces les dijo: ¿no oyes cuántas cosas te testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Jesús se mantenía sereno, se mantenía tranquilo, se mantenía en paz a pesar de todo lo que estaba sucediendo, porque él sabía su misión. No había otra forma para salvarte, para darte vida eterna. Entonces, versículo 15 dice: ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiese. Y tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás, que había sido prisionero, lo habían agarrado y lo habían metido a prisión y esperaba sentencia. Reunidos pues ellos le dijeron: Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia lo habían entregado. Barrabás era un hombre sanguinario. En comparación con Jesús, él pensó que los planes le iban a salir como él esperaba. Y muchas veces nuestros planes no salen como nosotros pensamos, porque queremos hacer nuestros propios planes sin consultar a Cristo. Y es lo que le pasó a Pilato, porque sabía que por envidia lo habían entregado. Versículo 19. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho sueño
mucho en sueños por causa de él. La esposa de Pilato era una seguidora de Cristo Jesús y también estuvo allí para advertirle, para enseñarle acerca del propósito de salvación, de redención. Y entonces dice, pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron a una sola voz, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Él, según él, se lavó las manos diciendo, yo no soy el culpable. Pero Pilato tenía en sus manos a Jesús condenarlo o soltarlo. Pero sin embargo él se aferró a seguir la presión del pueblo y también la presión de poder perder su reino, así que él se mantuvo firme, se lavó las manos y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él toda la compañía y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata. Pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña con su mano derecha, e hincando de rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve, rey de los judíos, y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Se ensañaron con Cristo. Toda la turba y fariseo y gente comenzaba a gritar, crucifícalo, crucifícalo. Era un alboroto tan grande y Jesús estaba allí como un hombre inocente ahí esperando todo lo que ellos podían hacer. Entonces dice el versículo 32, cuando salían hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz, porque la cruz que él llevaba era para Barrabás y era un hombre alto, grande y una cruz pesada. Sin embargo, buscaron a alguien y ahí iba pasando Cirene y lo obligaron. Porque cualquiera que tocaba una cruz o cargaba una cruz en ese tiempo se consideraba una maldición para su vida. Así que nadie quería cargar la cruz, sino que solo a Simón, que venía de su trabajo, le pusieron en sus hombros y él cargó la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí y pusieron sobre su cabeza su causa escrita, este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y al otro a su izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza, se reían, se burlaban y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Cristo podía descender de la cruz, pero él permitió, porque era la única forma para salvar al ser humano. No había otro camino más que el derramamiento de la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. De esta manera los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otros salvó así, a otros salvó. Asimismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. No iban a creer, solo eran burlas, eran palabras vanas. Confió en Dios, líbrela ahora si le quiere, porque se ha dicho soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora 6 hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora 9. Cerca de la hora 9 Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí,
lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama este. Y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre, poniéndole en una caña le dio de beber. Pero otros decían, deja veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Llegó el momento en que él murió, y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión que estaba con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, dice, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios, porque fue un movimiento grande, un movimiento glorioso, tanto así que aquel que no creían en el Señor reconocieron que era alguien tan especial. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, los cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre los cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Entonces, cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús, es decir, ya la noche del viernes estaba por ocultarse, ya el sábado había que sepultar a Jesús antes de que llegase y cayese el sábado, porque ellos guardaban el sábado. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se les diese el cuerpo. Tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña. Después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaba allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. José estuvo dispuesto a entregar su sepulcro nuevo que él había hecho, que él había preparado. Entregó lo mejor que él tenía para sepultar a Jesucristo. Qué interesante, tú qué le puedes dar a Cristo. Tal vez no tengas dinero, no tengas tal vez posesiones, pero entrega tu corazón, que esto es lo más hermoso para que Cristo viva en tu corazón y te dé esperanza. Abres la puerta de tu corazón y Jesús pueda vivir en tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón, entrega tu corazón. Así como José entregó el sepulcro nuevo a Cristo, tú entrega tu corazón. Tal vez no está nuevo, tal vez está triste, tal vez está quebrantado, tal vez está chasqueado, tal vez está lleno de amargura, de frustraciones, pero dáselo a Cristo Jesús en este momento. Y entonces dice la palabra de Dios, al siguiente día, después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, que después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche, lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Ellos habían acordado que Jesús había dicho que en 3 días iba a resucitar, y ellos se aseguraron, pero este grupo era el que estaba detrás de todo esto, era el enemigo Satanás, que no quería que Cristo resucitara, porque él quería quedarse con esta tierra y con este mundo y contigo para siempre. Luchó hasta el final. Es una guerra que nosotros la conocemos como una guerra cósmica entre el bien y el mal, pero Jesús salió victorioso. Y dice la palabra de Dios, y Pilato les dijo, ahí está una guardia, e id a asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Se prepararon, hicieron de todo para detener a Jesucristo de la tumba. Pero mañana, en el capítulo último, vamos a descubrir la maravillosa intervención divina y cómo el Señor no se quedó en la tumba. Él vive y vive para siempre. Acéptalo como tu único Salvador. No hay nadie más. No rechaces el Evangelio. Cristo hizo por ti y por mí todo lo que hemos estudiado y estamos leyendo, el sacrificio expiatorio por ti y por mí. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.
Padre, gracias por tu palabra, gracias por el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, ayúdanos a valorarlo, aceptarlo, amarlo y proclamarlo. Bendice a cada uno de tus hijos que tal vez están enfrentando alguna situación muy especial, difícil. Ten misericordia y puedas darle también la solución. Guárdanos en tu amor en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. Nos vemos con el último capítulo el día de mañana. Saludos.